Ya está. Yo sé que los del equipo de diseño van a estar quejándose porque estoy con la mascarilla y voy a salir con la mascarilla en la transmisión. Pero bueno, hay que cuidarnos un poco estos días. Saben que el domingo pasado no pude estar presente en el culto del Señor, había estado mal, ¿no? Y temía de que hoy día estuviera sin voz, pero gracias a Dios estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Bien, vamos a leer unos versículos. La carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 8 al 10, y después vamos a orar y a dar inicio al sermón de esta mañana. Leemos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. En otra versión dice, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pedimos que nos guíes, Padre eterno, y que dispongas nuestros corazones a aprender este mensaje, Señor, y aún más a poner en práctica, Señor, tus mandatos, porque lo que veremos en esta mañana es importante para la demostración, Señor, de nuestra fe. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de amarte a través del amor hacia nuestro prójimo, Dios Santísimo. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Dios me salvó para servirte. A muchos les sonará familiar esta frase, ¿verdad? Ahí tenemos en pantalla que es el eslogan, ¿no?, que llevan nuestros polos. Para los que llegaron a Gracia Urbana en la misma época que yo y algunos que llegaron antes inclusive, en el año 2015 estábamos preparándonos para la chocolatada, ¿no? Ese año fue la primera chocolatada que hicimos como iglesia, ¿no?, en Alto Trujillo. Y teníamos que mandarnos a hacer nuestros polos, ¿no? Entonces estábamos evaluando qué poner como eslogan, ¿no? Teníamos como referencia lo que una iglesia en Lima había colocado, ¿no?, que decía, estoy para servirte con gusto, ¿no? Entonces nosotros queríamos poner una frase, pero tenía que ser una con un mayor significado, ¿no?, un mayor sentido doctrinal. Entonces es allí cuando nació la frase de Dios me salvó para servirte. Amén. Así que vamos a dedicar ese sermón no al eslogan como tal, sino al significado de esta frase, ¿sí? No vayamos a salir en lucha contra la apostasía diciendo que estamos haciendo sermones acerca de los pueblos, ¿no? Vamos a hablar acerca de qué significa realmente esta frase de Dios me salvó para servirte. Amén. Vamos a ver 5 puntos en esta mañana. Primero vamos a ver un caso expuesto. Sí, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Y esta mañana quisiera, quisiera un buen samaritano que me dé la lectura de esos versículos, porque ya saben que estoy un poco mal de la garganta. Un buen samaritano que lea fuerte y claro estos 13 versículos del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Miki.
Ezequiel 25:37, la parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego montó sobre su propia cabalgadura, sacó 2 monedas de plata y se lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, lo que gaste de esto, lo que gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos piensas que demostró ser el próximo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo con Jesús. Amén. Vemos un episodio que es bastante interesante, ya que nosotros desde este lado de la historia podríamos haber leído y escuchado acerca de la parábola del buen samaritano un montón de veces, y sabemos qué significa y sabemos por dónde va a ir el asunto, pero pongámonos por un momento en el lado de la historia de Jesús, ¿ya? Imagínate que tú eres un espectador de esta conversación. Llega un maestro de la ley, ¿sí? No era cualquiera, era un maestro de la ley que quería tentar a Jesús, ¿sí? Le hizo una muy buena pregunta, sin embargo, no tenía buenas intenciones al hacerla. No, él quería tentar a Jesús. Entonces le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Entonces Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Tómate un minuto para pensar en esto. Si dejaras el Nuevo Testamento de lado por un momento y yo te dijera: ¿cómo interpretas tú la ley del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo harías? ¿Llegarías a la misma conclusión que este maestro de la ley? Quizá algunos, quizá la mayoría no llegaríamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque es un asunto bastante difícil. Estamos hablando de 39 libros, ¿sí? 39 libros, y si quieres recortarlo más, estás hablando de los 5 libros del Pentateuco o la Torá. Resúmelo, ¿no? Pero notablemente era un maestro de la ley, no era cualquier fariseo promedio, ¿no? Este era un maestro de la ley, tanto así que en su respuesta está citando, cuando dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, está citando Deuteronomio capítulo 6 verso 5. Y cuando dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo, está citando Levítico capítulo 19 verso 18. Los que tengan referencias al pie de página pueden verlo, que justo en esos versículos le manda a esos 2 pasajes. O sea, en realidad este era un maestro, pero era un maestro muy conocedor de la ley, pero ignorante en la aplicación práctica de la misma.
Porque luego, queriendo justificarse, ¿no? Queriendo justificarse, le dice al Señor, así dice en el verso 29, pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, tienes todos estos años, probablemente más de 40 años, para poder ser considerado maestro de la ley. Tienes más de 40 años de edad, eres maestro de la ley, pero no sabes quién es tu prójimo. En verdad, no sabes quién es tu prójimo. Entonces le pone esta situación hipotética. Imagina que una persona va de camino de Trujillo a Alto Trujillo. De Trujillo a Virus es más seguro. De Trujillo a Alto Trujillo, o Florencia, de noche, sábado, ¿no? Justo ese día no hay seguridad ciudadana, nunca hay. Entonces va, y es muy alta la probabilidad de que una persona caminando sola, de noche o de madrugada, por ciertas zonas, sea asaltado. Y es lo que le pasa a este hombre. Va de camino a Jericó y es asaltado. Entonces pasa por ahí dos personajes que conocen muy bien la ley. El primero es un sumo sacerdote y el segundo es un levita. No son cualquier persona. Jesús le está dando personas que conocen la ley tanto como el que pregunta, ¿no? Y cuando ven a este hombre, lo que hacen es pasarse de frente. Hay una frase bastante curiosa acá. Dice: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también el segundo pasó el levita, que al verlo se desvió y siguió de largo. Esa parte, esa frase de se desvió, no es que simplemente se pasó de frente, sino es como que si el asaltado estuviera en esta vereda, ¿no? Y tú lo ves de lejos y te pasas a la otra vereda del frente para pasar. O te das la vuelta por la otra cuadra. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué sería esto? Este hombre se describe al final del verso 30. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Medio muerto. Si una persona de tantos golpes está medio muerto, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona se muera en la tensión? ¿Ustedes qué dicen? No tienes ambulancia para llamar, no hay paramédicos. Estamos hablando del primer siglo de la historia, donde ni siquiera hay analgésicos como ahora. ¿Qué probabilidad hay de que esta persona muera? Bastante alta, ¿verdad? Hay una alta probabilidad de que esta persona muera. ¿Y qué iba a pasar con el sacerdote y con el levita si ayudaban a esta persona y esta moría? ¿Quién sabe? Iba a estar inmundo. La ley declaraba que una persona al tocar a un muerto estaba inmundo por 7 días. ¿No? Entonces este sacerdote quizá le tocaba oficiar, ¿no? Y decía, si yo lo ayudo, me voy a volver inmundo si se muere y no voy a poder oficiar, ¿no? O sea, yo lo veo un equivalente a de repente, quizás no por el lado de inmundo, pero sí por el lado del tiempo, ¿no? Alguien que viene a darle sermón en un domingo y ve a una persona que se accidenta y dice, ay, si lo ayudo, ya no llego al culto a darle sermón. Mejor no que se muera, ¿no? Más o menos por ahí. El levita exactamente lo mismo, pero de un rango menor. Entonces, estas personas, queriendo cumplir la ley, terminan quebrantándola.
¿Por qué? Porque si lo que te manda es amar a tu prójimo, y el fariseo lo sabía al hacer la pregunta, si la ley te manda amar a tu prójimo y tú decides cumplir con tus ceremonias, pero dejar de lado a tu prójimo, estás quebrantando la ley. Y según la Escritura, si quebrantas una parte de la ley, ¿qué pasa? La quebrantas toda. Entonces Jesús expone este primer caso, Jesús expone este caso para que ellos entiendan, o al menos este escriba, de que si no demuestras verdadero amor a tu prójimo, de nada te sirve todo lo demás. No, nosotros, como una iglesia cristocéntrica, entendemos bien claro que el verdadero buen samaritano es Cristo, ¿no? Que nos ha rescatado, nos ha curado las heridas, nos ha dejado en un lugar seguro como el mesón, y ha pagado por nosotros, y encima ha dicho: todo lo que de aquí gasten, voy a venir a pagarlo en mi regreso. No, o sea, el Señor nos ha perdonado por adelantado, lo sabemos, pero el versículo más clave para todos nosotros es el final. Anda entonces y haz tú lo mismo. Si este versículo no estuviera, quizá muchos podrían argumentar: bueno, pero se habla, es la obra de Cristo, no la nuestra. Pero este versículo es bastante clave porque te está diciendo: haz tú lo mismo. Si has entendido que el verdadero buen samaritano es Jesús, que ha hecho toda la obra por ti, entonces debes entender con más razón de que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Segundo punto, el ejemplo de Cristo. Vamos a ir mismo en Lucas, pero esta vez al capítulo 22, versos del 24 al 27. Un segundo buen samaritano, que no sea Miki. Del 24 al 27. Ya, a ver. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Amén. Contexto. Estaban sentados a la mesa del Señor después de haber celebrado la última cena, después de que el Señor les había lavado los pies, después de que el Señor les anunció que iba a ser traicionado, y aún con todo esto, sabiendo de que el Señor le dijo: esta es la última vez que tomo de la copa con ellos. O sea, Jesús le estaba anunciando que iba a morir, ahí nada más inmediatamente después. Y lo que a los discípulos más les preocupaba era: ¿quién es el mayor entre nosotros? O sea, muchas veces nos pasa también eso a nosotros, ¿no? Nos preocupa más quién es el que va a tener más reconocimiento, no quién es el que va a ser más nombrado. O sea, no hago este tipo de tareas porque no voy a salir en las fotos, no voy a tener fotos para mis redes sociales, no hago este tipo de tareas porque me voy a ensuciar, ¿no? Que lo haga otro. Y el Señor les dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ciertamente, pero yo estoy como el que sirve. El Maestro, el Creador de todo, Dios mismo hecho carne, dice: yo soy el que sirve entre ustedes. Yo soy el que sirve. ¿Y nosotros qué seremos?
Hay una canción, pueden buscar en la versión de Trinity, que se llama Fiesta Celestial, ¿no? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, ¿no? Más y todos reunidos en su mesa, es Cristo quien va a servir. Nos encanta esa parte, ¿no? Es Cristo quien va a servir. Somos nosotros los servidores suyos. Nosotros somos los servidores, ¿no? Y si el maestro se pone como el que sirve, ¿nosotros en qué lugar estaremos? ¿Nosotros en qué lugar estaremos? Debemos también estar al servicio de los demás, ¿no? Si quieres un lugar importante, sirve, ¿no? Si quieres un lugar de reconocimiento, sirve. Porque el reconocimiento que queremos no es el que vamos a tener en esta vida, no es el que va a salir en los flyers, ¿no? El único reconocimiento que necesitamos es el de Cristo. Es ese reconocimiento que tendremos cuando delante del Padre vamos a escuchar la frase: benditos, venid, benditos de mi Padre. Y no voy a decir más acerca de ese pasaje porque también lo vamos a leer. No, busquemos el reconocimiento de Dios, que es lo que dijo el Señor mismo en otro pasaje, ¿no? Cuando ayudes, cuando des a otro, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Dice que cuando ores, vete a tu cámara secreta, cuando ayunes, que nadie lo sepa. Tiene su propio contexto, otro día lo explicaremos, ¿no? Pero lo importante es la frase cuando el Señor dice: tu Señor, que ve lo secreto, te recompensará en público. Pero si tú buscas el reconocimiento público, ¿qué es lo que te dice el Señor? Ya tuviste tu recompensa, no busques más de parte del Señor, ¿no? Así que los que en algún momento nos hemos apresurado por buscar un reconocimiento público, ya, ahí tienes tu gloria, se acabó, no vas a tener más. Si en realidad quieres un reconocimiento de parte del Señor en el cielo, sirve, sin importar ser reconocido. Tercer punto: no te mientas. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es muy fácil decir: yo amo a Dios. De hecho, si tú te vas por la calle, hay muchas personas que nunca han ido a una iglesia, nunca han hecho ninguna vida cristiana, y si tú le hablas de Dios, dices: yo sí creo en Dios, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, dice. Pero en realidad la evidencia es: ¿amas a tu prójimo? Porque si no amas a tu prójimo, tu amor hacia Dios es falso. Tu devoción es falsa. No, inclusive podríamos recordar las mismas palabras del Señor expuestas desde el principio, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces hay algunos que van a empezar a decirle de repente: por eso necesitamos tener una autoestima alta para amarnos y entonces aprender a amar al prójimo. No necesitas, tú ya te amas. Tú ya te amas, y al contrario, nos amamos tanto que somos egoístas. Nos amamos tanto que a veces las cosas que obtenemos las preferimos ocultar para no tenerlas que compartir. ¿Cuántas veces les ha pasado eso? No, es que estaba con hambre. No, tenía mucha hambre y si comía en
con los demás tenía que invitarles. Por eso lo comí solo. Por eso están riendo los que lo han hecho, ¿no? Y eso solamente es una pequeñez. Hay muchas cosas más fuertes todavía, ¿no? Nosotros ya nos amamos. Por eso es que el Señor nos deja ese estándar. Te amas. Ama así a tu prójimo. Si no, es falso que amas a Dios. Todo va en conjunto. Ahora, el verdadero amor no es solo una cuestión de sentir. Es que yo no siento ayudar a las personas. Es que yo no siento. Yo veo a tal persona y no siento acercarme a esa persona. No te he mandado a sentir. Te he mandado a actuar. Te ha mandado a actuar. Y la demostración de amor son hechos, no sentimientos. No seamos subjetivos en este punto. Demuestra con hechos que amas a Dios por medio del amor a tu prójimo. ¿No? Cuando empezamos los temas de revolución, el pastor nos decía siempre, ¿no? Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Amén. Cuarto punto. Tengo que avanzar porque si no me gana el tiempo. Santiago capítulo 1, verso 27. La verdadera religión. Estamos en un tiempo, hermanos, donde han relativizado todo y han querido ser cool, fresh, ¿no? Y salen con frases tan tontas como que Cristo no es religión, es relación. ¿Cómo detestan decir que tienes una religión? Pues sí tenemos una religión. Que muchos hayan contaminado el término de religión y lo hayan utilizado para otras cosas, no significa que debamos nosotros dejar de lado el término religión. Tenemos una religión. Tenemos una religión. Esta religión es el cristianismo. Ahora, ¿cómo se demuestra? Porque hay muchos que te preguntan, sí, pero hay tantas iglesias. ¿Cómo demuestras entonces que tu religión es la verdadera? Sencillo. ¿Qué es lo que dice Santiago? La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. O sea, en otras palabras, ¿quieres demostrar tu verdadera religión? Ama a tu prójimo. No vayan a decir, no, es que no tengo huérfano cerca. No, el niñito de allá no es huérfano. Su papá le pega, lo maltrata, le sangreta, pero no es huérfano, tiene papás. No, la señora de allá, su esposo le pega, pero no es viuda. Como no es viuda, no la ayudo. No, ama a tu prójimo, es el resumen. Pero demuéstralo con hechos, no solamente, como el mismo Santiago dice, no es que le digas a tu prójimo, anda ya es tarde, abrígate y come. Si sabes que esa persona ni tiene ropa, ni tiene comida. Esa fe es falsa, es muerta. Demostración de hechos. Para eso nos ha salvado Dios. Para amar a nuestro prójimo, para servirle, para estar a su disposición. Pero eso es pesado. Eso cansa. Eso absorbe. No tenemos recursos. El samaritano tampoco los tenía. ¿Recuerdas dónde lo montó el samaritano? En su cabalgadura, ¿no? ¿Y él? ¿Qué creen que pasó con él? Se fue caminando. No tenía 2 caballos. Se fue caminando. Y muchas veces nosotros podríamos poner esa excusa, es que no tengo otro. No, tengo solo una chompa. Sí, pero en tu casa estás abrigado, ¿no? Esa persona quizás ni siquiera tiene casa. Es un asunto complicado. No es fácil. Si fuera fácil, no tendríamos ni siquiera que hablar de esto. Pero por cuando no es fácil demostrar el amor a nuestro prójimo, es que lo hablamos.
Así que no tengas miedo la próxima que te digan, pero eres un religioso. Amén. Y esa religiosidad se demuestra amando a nuestro prójimo. Quinto punto. Una sentencia. Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de los otros, como separa el pastor de las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, o benditos de mi Padre, en otra versión. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. O sea, ¿a qué nivel coloca a los de la izquierda? A nivel del diablo y sus demonios. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Esta ya no solo es la parábola del buen samaritano, esta es una sentencia. Si no demuestras amor por el prójimo, estás a nivel del diablo y sus demonios. No es solamente que se me fue, no, eres considerado un demonio. En la Reforma Protestante, Martín Lutero tenía ciertos dilemas respecto a lo que hemos encontrado y otros más versículos de Santiago. Debido a que la Iglesia Católica enseñaba fuertemente de que la salvación era por fe más obras, y la Reforma, los reformadores entendieron de que la salvación era por sola gracia mediante la fe. Amén. Entonces, Lutero tenía cierto problema con Santiago, tanto así de que su primera traducción del Nuevo Testamento a Santiago lo puso al final. Pero pasó mucho tiempo. Recuerden, esa enfermedad, así como nosotros estamos atravesando todavía el tema del COVID, que empezó en 2019 a fines, nosotros lo sentimos más fuerte todo el 2020. Y había ciertas discusiones acerca de qué hacer en la demostración de amor al prójimo. En el siglo XVI, y desde mucho antes, había también una pandemia que azotó Europa. ¿Recuerdan cuál fue? La peste. La peste.
Y Lutero escribió, porque le preguntaron, doctor Lutero, ¿qué se debe hacer? ¿Y qué fue lo que Lutero les recomendó? Los que puedan ponerse a salvo, que se pongan a salvo. Pero los que pueden servir a sus hermanos, que sirvan a sus hermanos. Y él fue uno de los que se quedó. Y es como que logró empatar todo eso, ¿no? Entender por fin el hecho de que las obras no tienen por qué estar separadas de la fe salvadora. Y él dijo una frase: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Tú eres salvo por gracia, por medio de la fe que Dios te otorgó. No eres salvo por obras, porque Dios no quiere que tú te gloríes. El único que va a recibir toda la gloria y toda la honra y todo el honor es Él y nadie más. Pero Él sí te creó a su imagen y semejanza. Eres hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que andes en ellas. Dios me salvó para servir. Y si no sirves a tu prójimo, es muy probable que estés muerto y que no hayas recibido esa redención. Porque los que hemos sido salvados, el Señor nos llamó a amar a nuestro prójimo. Amén. Oremos. Podemos poner de pie.